Y lo que vamos a hacer antes de ir a la parte, creo, más positiva, como dice Ramón, que sería más charla, hacer la pregunta más que nada, el saber. Vamos a mirar un audiovisual que nosotros lo usamos porque tiene algo muy particular para nosotros. Y es el audio original del último combate que tuvimos en Malvinas. A ese audio se le agregaron imágenes bajadas de internet. Tratamos en lo posible de que sea lo más parecido a lo que nosotros vivimos. Todo lo que van a ver ahí está bajado de internet, pero tiene una similitud con lo que hicimos cada uno de nosotros en Malvinas. Pasamos eso y luego de eso tenemos la posibilidad de preguntar. Está explicado, y ya lo explicó Ramón, por qué estamos acá y qué es lo que hacemos día a día. Así que bueno, lo que gusten preguntar, somos 4 para responder, así que pregunten tranquilos. Lo que se les venga a la cabeza, lo que se les ocurra, no importa qué. Chicos. Muchas preguntas tengo. Millones. La edad que tenía, a qué se dedicaban. No sé si todos estaban en la colimba. Sí. En ese momento. Sí, los 4 servicio militar obligatorio. En el 1981 entramos para finalizar en 1982 y bueno, nos toca Malvinas. Teníamos 19 años cuando fuimos algunos, 20 otros, algunos un poquito más porque había pedido prórroga o algo de eso, que se pedía prórroga para completar los estudios, pero estábamos dentro de esa edad. Cada uno de nosotros hizo servicio militar como lo normal y finalizado, para nosotros finalizaba el servicio militar en marzo, el 30 de marzo del 82 y bueno, nos tuvimos que quedar y nos tuvimos que ir a Malvinas, pero porque estábamos haciendo servicio militar en Río Grande, Tierra del Fuego. Malvinas fue diferente porque estaba en otro lugar, ¿no? Haciendo servicio militar. ¿Cómo pudieron, después de todo lo que vivieron, cómo transitaron en la vida? ¿Cómo que salir un poco adelante? Después que volvimos de Malvinas. Exactamente. Bueno, esa fue la parte más difícil para todos. Yo te cuento una parte y después cualquier cosa otro puede decir, o sea, contar lo que siente, ¿no? Pero bueno, en cierta forma personal, digamos. Regresamos de Malvinas y la verdad nos dejaron tirados. Nos tocó comenzar una nueva vida porque volvimos muy cambiados. Sin darnos cuenta, habíamos vivido una situación límite muy grande y necesitábamos un cambio muy grande para poder volver a trabajar, cosa que era muy difícil empezar a trabajar. No conseguimos quien nos atienda, me refiero a psicológicamente, no conseguíamos apoyo de ningún lado y surgieron estas cosas, los centros, estas cosas que fueron dándonos vida en cierta forma. En nuestro caso el centro de CECIMER, que bueno, Ramón más o menos les comentó ya cómo fue, y eso hizo que nosotros tuviéramos la suerte hoy de estar y de ser lo que somos. Porque sinceramente al no tener apoyo de ningún lado y no tener posibilidad vos de ir a trabajar, porque si ibas a te hacían los estudios psicológicos para entrar a trabajar en una empresa y obviamente que no ibas a entrar por la situación que traías, venías con una guerra encima, no era sencillo. Más allá de todo eso, creo que nuestra juventud todavía estaba y nosotros pensábamos que no había pasado nada. No le dimos importancia a que nos dejaron tirados, no le dimos importancia a un montón de cosas y sin embargo todo esto con el tiempo fue afectando de una manera bastante importante, a tal punto de justamente lo que le pasó a Cierto en el suicidio. Así como él, hay un montón. Por ahí el tema de la comida, que veían varias imágenes, me imagino que tiene mucho que ver. La comida
jugó un papel también importante. Obviamente que en la guerra no es sencillo tener la comida caliente constantemente. O sea, uno hoy con el diario del lunes ve la cosa diferente. O sea, uno se imagina hoy, si hubiese estado organizado de otra manera, si hubiese sido de otro modo, sí, hay un montón de conclusiones que se pueden hacer hoy. El tema es que dentro de lo que sucede, de lo que sucedió en la guerra de Malvinas, no fue normal, no fue algo común, más que nada en el tema de lo que fue la parte logística, lo que fue la organización. Nosotros no teníamos reemplazo, por ejemplo, no teníamos la posibilidad de tener gente que nos releve para hacer guardias. Así que tuvimos que permanecer durante todos los 79 días, permanecer como estábamos, sucios, mojados, como estemos, no importa. No podíamos dormir horizontal, dormíamos parados. Se nos llenaban de agua las trincheras, un montón de cosas nos pasaban. Entonces la comida también tiene el mismo efecto, ¿no es cierto? Más allá de que acá se hablaba, porque nosotros eso lo vimos después a través de documentales, como lo que ustedes están viendo hoy esto, nosotros vimos los documentales que se veían acá. Ustedes no porque son jóvenes, pero que se veían acá. Entonces, claro, vimos que mucha gente puso un montón de cosas para que lleguen a Malvinas, comida y un montón de cosas, pero no fue sencillo llevarlas, no las pudieron llevar, llevaron algunas las dejaban tiradas en bolsas, cruzaba el avión y las lanzaban en cualquier lugar. Por ahí se encargaban algunos de nuestros compañeros que estaban en la parte de comunicaciones, como andaban arreglando los cables y todo eso, encontraban la bolsa y la llevaban y la compartían. Y muchos teníamos raciones COI, ración fría que se le llama, que es lo que usa normalmente el soldado cuando no tiene que comer. Y de lo contrario, bueno, lamentablemente no tenía para comer. Hubo grupos que no tuvieron para comer. Pero es una guerra, es complicado meterse dentro de ella para darse cuenta qué es lo que se siente y qué es lo que uno puede llegar a hacer dentro de una guerra. Es muy complicado. Más allá de que pueda haber gente que quiera arrimarte las cosas, ayudarte o lo que sea, no hay modo, en ese lugar no hay solución. Tenés que solucionarlo por tu propia cuenta. Si tenés tu compañero, le ayudas a tu compañero, y si no, lo lamento, tenés que ser solo. Así nos sucedió en Malvinas. No éramos mucha cantidad éramos grupos pequeños relativamente para una guerra. Los mismos ingleses lo dicen después, que ellos nos explican cómo sobrevivimos y cómo hicimos tanto con lo que teníamos. Sumado a esto, que no teníamos ni siquiera conocimiento de lo que era una guerra. Sin embargo, ellos mismos hablan en algunos libros, e inclusive nosotros algunas veces hemos tenido contacto con algunos, admiran lo que hicimos más que lo que puedan llegar a admirar los propios argentinos, porque no tienen el conocimiento. Lógico, ¿no? No sé, chicos, alguna tan... Carburen nomás ahí, tranquilos, la pregunta que sea, la contestamos. Puede ser, Armando, que se presente cada uno, que diga el grupo que pertenecían y el rol en la guerra. Sí, pues, brevemente, como usted quiera. Sí, el rol en la guerra en realidad lo tuvimos que armar nosotros después, pero bueno, dentro de todo teníamos sí un rol. En mi caso, bueno, soy Armando Cébola y estaba en una antiaérea junto con Daniel Francisco Sirtori, que era el abastecedor. Una ametralladora antiaérea es una ametralladora para tirar a los aviones. No muy grande, pero es para tirar a los aviones. En mi parte, yo pertenecía al 4 de Infantería de Montecasero, Corrientes, y lo que yo hacía en Malvinas era la parte de comunicación. Yo era el que por ahí hacía los tendidos de cable para lo que era un grupo adelantado, la compañía y la artillería. Eran las tres partes que tenían que estar comunicadas. Y ese era mi trabajo. Bueno, no me paro porque si no le voy a pasar vergüenza al petizo. Buenas tardes, chicos, gracias por venir. Lo que estamos hablando hoy es prácticamente
hablar de soberanía y de compromiso soberano para el futuro. Mi nombre es Fernando Jaime, soy de Villaguay, Entre Ríos. En realidad no, pero bueno, soy de Villaguay. Nací en otro lado, pero yo soy de Villaguay. Hice la conisma, como decía Armando, igual que mis compañeros que están hoy acá, en el 81, empecé en el 81, terminé en el 82. A mí me tocó estar en la Armada y el destino mío fue, después de la institución, el crucero Ara General Belgrano. Que el que no sepa lo que pasó con el crucero General Belgrano es que el 2 de mayo nos hundieron y fue el cese de negociaciones total entre Argentina y Gran Bretaña por el tema de la soberanía de Malvinas. Con el hundimiento y la matanza de 323 compañeros míos, se terminaron todas las negociaciones diplomáticas, se acabaron las palabras y empezaron las balas. Esa es la realidad de la historia vivida por lo del crucero. Y a mí en particular me tocó ser un conscripto más, un soldado. En la parte de artillería, yo estaba en 2 secciones de artillería, una de antiaéreo, de cañones de 5 pulgadas que estaban sobre el margen izquierdo o lo que se denomina habitualmente babor, la parte izquierda del buque mirando hacia proa, babor, y la parte derecha se llama estribor. Yo estaba en babor, en el cañón número 2 de 5 pulgadas de antiaéreo, y a su vez estaba en la torre número 3 de artillería de 6 pulgadas. O sea que yo era un nato artillero del crucero. Con la salvedad de que nosotros lamentablemente no pudimos tirar ningún tiro al enemigo como tuvieron la oportunidad mis compañeros acá. Pero con la salvedad distinta de haber tenido casi la mitad de los caídos en la guerra de Malvinas del total, sucedió en el mismo hecho, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, que fue el hundimiento del crucero. ¿Te tocó? Ya dije lo mismo. Sí, después le voy a agregar algo de ello. Yo simplemente fui un soldado, era jefe de pelotón, tenía 3 soldados a cargo mío, era dragoneante en ese momento, que es una pequeña instrucción específica que te dan, ya sea porque tenés un secundario hecho, porque te destacás en tiro o en alguna parte de la instrucción militar. Así que fui dragoneante y en Malvinas me tocó el rol de estar en una compañía muy chiquita que estaba preparada para combate antiaéreo, heletransportado, escaladores de montaña, y simplemente tenía un FAL y los cargadores y nada más. Ese era el armamento nuestro. Siempre nos usaron para hacer el combate de avanzada o combate de retardo, para alertar al resto del batallón cuando atacaba el inglés. Nosotros debíamos, que esa fue la misión principal, retardar el avance del enemigo durante 2 horas para que se reorganizara el resto del batallón, que era el grueso, la cantidad de gente que estaba detrás nuestro, ¿no? Y así es como actuamos en el último lugar que me tocó el combate del 13 al 14 de junio en Pony Pass, un lugar cercano a Puerto Argentino. Pero bueno, previo a eso tuve una misión en Monte London, en Fitzroy, en el puesto comando. Anduve por distintos lugares de la isla, siempre con una patrulla. Y bueno, mi nombre es Ramón de León, soy de San Salvador. Y hace, yo diría, 37, 38 años que caminamos juntos esta parte de la historia,
que es venir a contarles a ustedes, al pueblo, lo que nos cuenta la historia oficial, ¿no? Entonces por ahí cuando te pasan una película o te venden una historieta, qué bueno que están los ingleses hoy, ¿no? Le devuelven un casco a los soldados argentinos. ¿Ustedes se la creen a esa? La trompeta. O qué bueno que está, identificaron a los caídos en combate que están en Darwin. Eso es mentira, no se lo crean. En Malvinas no hay NN, estaban todos identificados, todos tenían nombre y apellido, todas las familias tuvieron un certificado de difunción. Y Malvinas toda es una tumba. El soldado está en el lugar que combatió, donde cayó muerto. Si fue en London, si fue en Ferroy, si fue en Pony Pass, el oficial Cardoso inglés se ocupó de sacar esos vestigios de guerra de esos lugares que eran visibles para todos los que visitaban las islas y meterlos a todos en Darwin. Qué casualidad que a 35 años casi descubren la identidad de ese soldado. Un carnet de conductor a 35 años con el suelo de Malvinas, que se mueve permanentemente la turba y va cambiando de lugar hasta las minas. Los campos minados se cambiaron de lugar. Viene a 35 años y le encuentra la identidad del soldado Araujo Penón, vamos a decir, un entrerriano de color, Araujo Penón. Qué casualidad, la presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos de la República Argentina es la hermana de Araujo Penón. El primer cadáver que desentierran y que encuentran con la identificación y el carnet de conducir y todo, es el soldado Araujo Penón. El soldado Araujo Penón estaba enterrado en Montelón. Y están los compañeros que saben dónde lo enterraron y dónde lo dejaron. Entonces, cuando nos venden esa historieta, no nos creamos de que todo es así. Los ingleses no fueron ni serán nunca buenos. Devuelven el casco al soldado Altieri, el que le falta un ojo y que muestran el casco abierto acá por el tiro que le salvó la vida, que el soldadito Altieri, bueno, lamentablemente nuestros compañeros no están en todos sus carriles, pero estas cuestiones son las que hoy intentan instalarnos. Mientras tanto, Forador y Duncan, el acuerdo de hace 2 años atrás, nos roban toda la pesca del mar argentino. Ese es el objetivo. Y acá nosotros lo aplaudimos a Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, a Cortinet, línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Derechos Humanos. Aplaudimos al soldado de Mar del Plata que está junto con Cardoso, identificando a nuestros soldados caídos en combate en Darwin. Profanaron las tumbas del cementerio de Darwin. Esa es la realidad, señores, porque los cuerpos ya estaban identificados. Y cuando dice una tumba, un soldado solo conocido por Dios, sí, porque no tiene el nombre y apellido esa tumba, pero el certificado de difunción la familia ya lo tiene desde hace mucho tiempo. No sabía dónde estaba. El mar entero y la turba de Malvinas son la tumba que le dan identidad al pueblo argentino. Cuando nuestra diplomacia no lo entiende de esa manera, está negociando con los británicos y entregando parte del continente también. Porque no es casualidad que se firmen estos acuerdos. Yo les puedo asegurar, hace 1 año y medio aproximadamente o 2, hicimos una denuncia penal a Foradori, que era nuestro canciller, y que llegó esa denuncia penal hasta el presidente de la Nación, porque tiene alcance hasta el presidente de la Nación. Y no nos arrepentimos de haberlo hecho. Metimos la firma, Entre Ríos puso la firma junto con Santa Fe y otras provincias más, como representantes de las organizaciones. Pero nunca hay una parte del Estado que haga la denuncia como corresponde. Y ahí voy al hundimiento del crucero General Belgrano. La única denuncia de crimen de guerra, porque fue un crimen de guerra lo que ocurrió con el crucero General Belgrano, porque estaba fuera de las 200 millas, que habían marcado a los ingleses. El crucero ya volvía hacia el continente cuando lo hunden.
Pero era la única manera que tenía Margaret Thatcher de declarar la guerra en forma irreversible. Y con eso se aseguró la reelección, que fue el mismo intento que hizo el presidente que teníamos nosotros. Declarar la guerra con la posibilidad de que si ganaba la guerra, se perpetuaba en el poder. Estas son las cuestiones que la gente más joven debe conocer. Porque yo te puedo contar mi historieta de guerra, cómo fue, qué hice, o lo que no hice. Pero la realidad política pasa por otro lado, pasa por la verdadera historia de los distintos gobiernos, porque no es estos últimos ni los primeros nos enterraron. Alfonsín con los chicos de la guerra nos enterró, nos ocultó, lo mismo que hicieron con el Gaucho Rivero que les decía hoy, nos eliminaron, los pobrecitos, los muertos de hambre, los que venían del norte, que tenían frío, que se escondían, que no tiraban, y esa fue la imagen que instalaron. Entonces, ¿qué hicieron? Nos quisieron arrastrar a todo el desastre que hizo la dictadura militar durante tanto tiempo. Incluso involucrarnos con las víctimas de la dictadura. Y nosotros no somos víctimas. Nosotros fuimos hombres jóvenes que en 74 días nos hicieron madurar y ser hombres de verdad. Con 18 años yo era menor de edad para ir a votar en ese tiempo, ¿no? Pero no era menor para portar un arma. Que fue un cura, me bendijo el fusil para que vayas a matar. Y eso se debe saber porque, de lo contrario, estamos ocultando una gran parte de la verdadera historia. Y por ahí cuando decimos, ¿por qué no contarla como comenzamos a hacer nosotros, a caminar? Esto lo hacemos en todo el país, o no solamente nosotros, todas las otras provincias tienen sus organizaciones, tienen su gente que va y cuenta en las escuelas. Acá no hay ningún Rambo, sepan ustedes, nadie va a contar la historia de otro, ni tampoco le va a vender humo. Y esos compañeros que tenemos que por ahí se transforman en esas charlas, no vienen más con nosotros a hablar, porque nosotros no hablamos de esas cosas. Nosotros contamos lo que vivimos. Y aparte, ¿qué le puede interesar a él? Si yo maté o no maté. Si yo lo que hice fue defender mi bandera, defender mi tierra, mi lugar. Si me trataron mal, si tuve hambre, si no tuve hambre. Y era cuestión del momento, de lo que estábamos viviendo. Como decía, llegaban alimentos, no llegaban alimentos. Y si no, salíamos y cazábamos una oveja. La comíamos entre todos. Y si había 10 galletitas, repartíamos uno para cada uno y las repartíamos y las comíamos. Y salimos adelante. No hay ningún animal que se adapte más fácil a las circunstancias que el hombre. Y eso se lo podemos asegurar nosotros. Porque así nos tocó vivirla. Pasa el tiempo, ya somos, y los que menos tenemos, 58, 59 años. Yo cumplí mis 20 años en Malvinas, mis 19 en Río Grande haciendo el servicio militar. Y cuando me estaba por venir de baja, como decía Armando, listo ya para venir a mi casa, con todos mis paquetes embalados, mis valijas preparadas, listo para venirme, un 3, un 4 de abril me dice, embalá todo, acá tenés la ropa verde, acá tenés el fusil. Nos vamos a Malvinas, recuperamos Malvinas. Y era el miedo, por supuesto, y la incertidumbre. ¿A dónde vamos? ¿Qué es? ¿Cómo? A lo desconocido, el miedo a lo desconocido. Y el otro día decía algo que creo que el miedo y la preparación que vos puedas tener es lo que te da los resultados allá cuando te toca actuar. Nosotros éramos más de 800 infantes de marina. El que menos tenía era 6 meses de intrusión. Y tuvimos 16 muertos en combate. Hubo unidades militares con mucho menos gente que nosotros, que el BIN 5, que murieron cientos, pero no tenían preparación.
seguramente que el mismo miedo que nosotros sí lo tenían, pero no tenían preparación. Hacía apenas 3 meses que estaban adentro y se los llevaron. Sin ropa, con armas que no sabían manejar, cosa que en la infantería marina fue diferente. Y así como otra fuerza, la Fuerza Aérea fue excelente, reconocida en el mundo, los pilotos, lo que hacían esos hombres con los aviones obsoletos que teníamos. El Pucará hizo estragos en Malvinas. Cada vez que salían los Pucará, los ingleses no sabían dónde meterse. Pero la desinteligencia de los jefes de la fuerza hizo que precisamente 3-4 días antes de los combates finales no apareciera ni un avión. Era difícil estar en el lugar, pero estuvimos y gracias a Dios la podemos contar. Y la contamos de la mejor manera, intentando de que héroes son los que quedaron allá. Los que están en la turba, los que están en el mar. Nosotros seguimos combatiendo. Nada más. Y sigo. Y le digo, sigo combatiendo. Seguimos combatiendo por esto. Usted le va a decir esto, están en pedo. Están haciendo acá, pudiendo estar con su familia, en sus casas, tranquilos, disfrutando otras cosas. Seguimos combatiendo porque, ¿saben qué? Disculpame. Hace muchos años, año 85, por ahí, yo decía, no puede ser que no estemos juntos. Y yo sabía que éramos muchos, ¿viste? De acá de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo puede ser? Tiene que haber algo, alguna organización o alguien que nos junte, porque solo nadie puede hacer nada nunca, en nada, ni en trabajo, ni en la política, ni en nada. Junto es más fácil. Y por eso también siempre digo que Malvinas es una prenda de unidad del pueblo argentino, porque ahí se unió el pueblo argentino. Se olvidaron los radicales, los peronistas, los de izquierda, los de derecha, todos fueron detrás. Todo el pueblo apoyó lo que estaban haciendo sus hijos. Y eso no lo logró nadie. Nadie. Y no digo que lo hayamos logrado nosotros, lo logró la causa Malvinas, unir al pueblo para combatir, para recuperar un territorio que nos pertenece. Por eso decimos que Malvinas es identidad nacional. Entonces, por eso la necesidad de los británicos y de los ingleses de ocultar la causa, de que no se sepa la verdad, la verdadera historia. Porque ellos saben de esto. Si todo el territorio que tienen, todos los territorios que tienen de ultramar y todo lo demás, siempre lo hicieron robándolo, usurpando, desde la época de las cruzadas. De la época de las cruzadas, fueron los dueños de los mares históricamente. Mucho más unidos con todos los amigos del norte que violaron todos los tratados, y con Malvinas nosotros supimos, y hoy sabemos más que nunca, quiénes fueron realmente los aliados de Argentina, aunque después los traicionaran algunos políticos, como a Perú, cuando le vendieron armas a Ecuador, cuando Perú estaba en guerra con Ecuador. ¿Se acuerdan de eso? Que hubo un presidente que hizo negocios y que hubo un general del ejército que era el jefe del Estado Mayor Conjunto, que fue el negociador de venta de armas a Ecuador para combatir a Perú, cuando Perú nos trajo aviones pintados antes de cruzar la frontera con las insignias argentinas y las matrículas de los aviones argentinos que habían sido derribados y fueron a parar a Palomar, y que no los dejaron volar a esos pilotos peruanos porque estaban dispuestos a ir a combatir a Malvinas por nosotros. Simplemente lo hicieron dejar los aviones y subieron los pilotos que habían sido rescatados u otros y siguieron el combate con las mismas matrículas de los mismos aviones. Esto, cualquier piloto de la Fuerza Aérea que estuvo en el combate se los puede contar con mayor certeza que nosotros, pero sabemos que es así. Entonces esas traiciones permanentes
que han ido llevando adelante los distintos gobiernos hacen de que no sigan estafando los niveles internacionales, saqueando nuestro mar, viene por nuestro petróleo, viene por nuestra Antártida, Por el agua. por los lagos, Bueno, el agua también. el agua. El agua todo está eso. cotizando, desde hace un mes y medio está cotizando en la bolsa de Wall Street, así que imagínense. Ya cotiza, el agua potable está cotizando en bolsa, así que ya estamos en el horno, mal. Y en muchos lugares del sur, los lagos están alambrados y no se puede llegar a nuestros lagos. No podemos visitar nuestros lugares. ¿Y por qué? Porque son propiedad privada de los grandes potencias, un montón. El tema es que todavía no hay conciencia en el ámbito político como para generar una política de Estado en lo que respecta a defensa de soberanía nacional. Porque no es solamente soberanía nacional Malvinas, el territorio y el mar. Ya tenemos que estar hablando de nuestros continentes. Tenemos media Patagonia donde los dueños de miles y miles de hectáreas son norteamericanos, son ingleses. Las estancias en Río Grande, en las cuales nosotros nos instruíamos para, supuestamente, ¿no? Por la instrucción que nada más nos daban, pero esto ya se sabía, los jefes lo sabían, que nos tocaba Malvinas. La estancia en María Betty, por ejemplo, los dueños ingleses. Pilarica, intrusión en Pilarica con la nieve, tapado de nieve, con los aviones, con estancia inglesa. Toda la intrusión militar que recibió nuestra unidad militar fue en la nieve, en el hielo, en el clima, igual que Malvinas. Y eso fue lo que marcó en parte la diferencia, decimos siempre, de lo que le tocó a los compañeros de ejército que venían del norte, que venían de 30 grados y fueron a parar a 7, 10 grados bajo cero, en 3 días, una semana. Entonces, esas fueron cosas que nos tocó vivir, muchas las podemos contar, otros no las pueden contar, otros no las quieren contar. Y a otros se los llevó esa historia posguerra, que no soportaron esa carga y terminaron como nuestro compañero Daniel Francisco Sirtori, suicidándose, ¿no? Con familia, con hijos, pero la desidia de ese tiempo de los gobernantes llevó a eso. Y después aparecimos las organizaciones que empezamos a contener un poquito y a generar nuestras propias legislaciones. Porque no hay un solo proyecto de ley que haya nacido por voluntad de un legislador, diputado, senador, el que sea. No tenemos. Siempre acercamos el borrador nosotros. Mirá, estamos necesitando esto, queremos esto. Y después lo plasmaban y después se golpeaban el pecho que hicimos esto. Bueno, a nosotros no nos interesa que se lleven los laureles porque no es nuestra función. Fíjense ustedes cuántos veteranos de guerra conocen que sean senadores, diputados, concejales. ¿Dónde? En la provincia. Si me nombran 2, pero no hay. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra historia política, si la queremos, no la tenemos que armar, la tenemos firme. Muchas veces hemos cuestionado. Hay excelentes personas que hacen política y reconocen el esfuerzo de los hombres que lucharon por la soberanía, por la patria, sin ningún interés. Y hay otros que le dan lo mismo, que usan el discurso para el 2 de abril o para un acto sobre Malvinas. Y ahí termina la historia. ¿Y el resto del año qué hacemos? ¿Qué le enseñamos al gurí? ¿Que mañana va a ser el futuro presidente? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué va a conocer de Malvinas si no se ocupa? Ahora sí, desde chiquitito comenzamos a dar los conocimientos, no de la guerra, sino de la historia de Malvinas, de 1492 en adelante, hasta los días de hoy, que se sepan los acuerdos que firmaron a espalda del pueblo hace 2 años atrás, estos 2 embajadores que le digo, que se conozca eso. Y eso es lo que hoy hacemos
las agrupaciones de veteranos de guerra, llámese Confederación Nacional de Veteranos de Guerra, en la cual hemos ocupado hasta hace unos días la vicepresidencia, la provincia de Entre Ríos, nuestra federación en la provincia de Entre Ríos, que logramos concretarla hace apenas el 26 de marzo, precisamente, entregamos toda la documentación, las 3 organizaciones en la provincia estamos trabajando en el mismo camino, o sea, con una misma persona jurídica, siempre veníamos caminando juntos, pero unos en Concordia, otros en Paraná y nosotros en el resto de la provincia. Ahora todos detrás de un solo camino, legislando, tratando de instalar en el Consejo de Educación, como les decía hoy al señor Intendente, que se estudie en la currícula estudiantil primaria, secundaria y terciaria, que se preparen los docentes para enseñar, sea un tema más dentro de historia, de geografía o donde lo quieran poner, pero que Malvinas se estudie el año entero, no el 2 de abril o una semanita de Malvinas o una resolución que tiene vencimiento para estudiar Malvinas. Es una barbaridad, es una barbaridad, y de eso nos vamos a ocupar de aquí en más con todos los veteranos de la provincia. Estoy llena de preguntas, me parece. ¿Hay un registro nacional de personas de los excombatientes, ahora un registro nacional? A ver, Ramón, un registro de los veteranos de guerra. O sea, la pregunta es porque sí, tengo entendido que la posguerra fue muy difícil para los excombatientes, muchos se han quitado la vida y llegan casi a un número bastante elevado como lo que han muerto en Malvinas. Ah, sí, sabemos cuántos murieron, eso es lo que querés saber. Eso ¿Cuántos se quitaron la vida? Bueno, mirá, mucho más, a esta altura, a 39 años, van muchísimo más de lo que quedaron en Malvinas. Pasan el número de 1000. Este último año llevábamos contabilizado, en lo que iba del año, prácticamente un compañero por día iba falleciendo, por distintas razones, ¿no? No por suicidio, la ola de suicidio ya pasó, se creía, según gente que se ocupó de estudiar el tema, de que iba a haber un rebrote, a esta edad precisamente, que estamos llegando a 58, 59 años, pero por suerte las organizaciones de veteranos de guerra han podido contener esto de alguna manera, más allá de los reconocimientos que se han ido teniendo a través del tiempo, porque convengamos que cuando regresamos de Malvinas entramos por la puerta de atrás y la única manera que encontramos de hacernos oír, de hacernos escuchar, que el pueblo sepa lo que había pasado, fue organizarnos, hacer las organizaciones y salir a recorrer nuestra patria chica primero y luego el país entero, porque hemos trabajado también a nivel nacional, ayudando a otras organizaciones de veteranos de guerra, mostrándole nuestra experiencia como organización, dado que fuimos una de las primeras en estar legalmente constituida, con personalidad jurídica. Entonces cuando íbamos a hablar con algún funcionario de turno, no hablamos en nombre personal, sino en nombre sin ningún tipo de protección, salvo aquel que había conseguido algún trabajo, que había logrado tener un trabajo y que tenía una buena ubicación. Que ese fue otro tema también. Durante años fuimos rechazados en los puestos de trabajo en el momento que se enteraban de nuestra condición de veteranos de guerra. No pasaban, los pueblos chiquitos seguro que no, porque éramos todos vecinos, nos conocían todos, pero en las grandes ciudades o en las ciudades pasaba esto. Éramos los loquitos de la guerra, nadie te daba trabajo, sin siquiera probar su condición, si servía o no servía en el puesto que se iba a proponer, ¿no? Es así que muchos compañeros ocultaron su condición de veteranos de guerra durante años. Trabajaron codo a codo con sus pares 4 o 5 años sin mencionar de que habían estado en combate. Este ocultamiento fue lo que produjo tantas muertes, tantos suicidios, esa negación que hubo por parte del Estado y que no fue casualidad, fue parte de la campaña desmalvinizadora instalada precisamente por los ingleses, expertos en guerras, porque toda la vida usurparon y robaron hasta el país que se les acusaba. Sabían de que de esta guerra de Malvinas salían 14.000, 15.000 jóvenes
que ni siquiera quizás conocían Malvinas, que ni siquiera quizás conocían el inglés. Y si no lo conocían, después del combate sí. Y te podría decir que por ahí nace el sentimiento de patria, y eso tenían que ocultarlo de ellos. Eso lo tenían que apagar, lo tenían que callar. Hoy yo les mencionaba en los grupos anteriores. ¿Cuántos de ustedes aquí en la sala saben quién es el Gaucho Rivero? Son muy pocos los que saben. El Gaucho Rivero fue, sin lugar a dudas, el primer héroe de Malvinas y entrerriano. Un paisano cuatrero, analfabeto, nacido en el arroyo de la China, cerca de Concepción del Uruguay, que va preso a Malvinas, por cuatrero, por ladrón, como le quieran llamar, y que trabajaba gratis prácticamente junto a otros paisanos, 7 u 8 nada más, y veían cómo saqueaban las riquezas, ya en ese tiempo los ingleses, 1832, les estoy hablando, cómo saqueaban las riquezas, cómo les tiraban las migajas para que coman, y cómo no les pagaban un salario, porque le daban bonos para consumir y alimentarse durante el mes, y cuando llegaba el mes, en vez de cobrar, tenían que pagar. O sea que trabajaban gratis. Se levanta en armas y mata a gran parte de la población y se queda en posesión de Malvinas desde el mes de septiembre de 1832 hasta el 3 de enero de 1833. Desembarca la fragata Clio y los reprime hasta que los toman presos, los meten presos. Pero qué casualidad, al Gaucho Rivero no lo ejecutan. Era supuestamente un asesino, un criminal, había matado a la población civil, a los militares que había en las islas. No, agarran y lo llevan y le hacen un consejo de guerra, se lo llevan a Londres y posteriormente lo mandan nuevamente vía Uruguay, vía Montevideo, a la República Argentina. Y según cuenta la poquita historia que se sabe del Gaucho Rivero, muere defendiendo la soberanía en la Vuelta de Obligado, en la batalla de Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre precisamente. Así como se ocultó la historia del Gaucho Rivero, han pretendido ocultar la historia nuestra, por la diferencia de que en esta oportunidad fuimos muchos más jóvenes, y los que logramos recuperarnos y poder llevar el mensaje a nuestro pueblo, hemos llegado a la gente, hemos llegado a esta sala, hemos llegado a las distintas escuelas de nuestra provincia y de nuestro país, porque esto que estamos haciendo nosotros también lo hacen todos los compañeros, cada uno en su lugar, en sus ciudades, en sus provincias. Hay muchos museos, hay muchas salas, y hay muchos que se animan a contar las vivencias también de lo vivido en Malvinas y lo que significa la causa Malvinas, lo que para nosotros significa, y queremos que interprete también nuestro pueblo lo que es Malvinas. Malvinas es la prenda de unidad del pueblo argentino, si lo quieren mirar de ese lado. Malvinas es soberanía, Malvinas es patria. Y si no le enseñamos esto a nuestros hijos, ¿quién va a defender mañana la soberanía? Si no la conocen, si no conocen lo que fue Malvinas. Y no estoy hablando de la guerra, porque la guerra es el horror, es el fracaso de la política. Termina la guerra. Cuando a los hombres se les termina la política, terminan en la guerra. Y eso fue lo que hizo precisamente Margaret Thatcher, cuando manda a hundir el crucero General Belgrano, que es el primer crimen de guerra en la historia de las guerras, en masa. 323 hombres en el fondo del mar con 2 torpedos. Desde ese momento, desde el 2 de mayo, en adelante no había forma de retroceder. Estaba declarada la guerra. Ya nos habían matado esa cantidad de gente. Más allá del Ciachino, el 2 de abril, que fue lo único que salió y era lo único que estaba programado para la recuperación de Malvinas. Era la recuperación de Malvinas precisamente. Todo lo demás se fue improvisando a medida que se iban dando los acontecimientos. Pero les decía que en el momento que Margaret Thatcher ordena el hundimiento del crucero General Belgrano, ella tenía la solución diplomática sobre su escritorio.
pero también sabía que si firmaba esa resolución diplomática pacífica que había sido presentada, creo que por el presidente de la UNDP de Perú, si firmaba eso, ella no era reelecta y el gasto ya lo había hecho, y la situación económica de Gran Bretaña era igual o peor todavía que la de los argentinos, y era el último manotazo y posibilidad que tenía de recuperar el gobierno y ser reelecta, que fue precisamente lo que ocurrió. Y eso, las consecuencias de todos los muertos que hubo, porque los ingleses no cuentan sus muertos, fueron tanto o más que los argentinos, porque ellos no consideran soldados ingleses a los escoceses, a los galeses, a los mercenarios que tenían contratados. Esas son fuerzas especiales, pero no eran bajas inglesas. Hubo muchas bajas inglesas, mucho más que las que tuvimos los argentinos. Bueno, vuelto a nuestras condiciones de civiles, con una mano atrás y la otra adelante, en silencio, no se podía hablar de Malvinas, comenzamos, como les decía, a formar nuestras organizaciones y a caminar los pasillos de los consejos deliberantes, de las casas de gobierno, de las cámaras de diputados, de los senadores, hasta ir logrando los reconocimientos que necesitábamos, sobre todo en la parte de salud y atención de nuestros compañeros, y hablábamos aquello que podíamos hablar, porque no todos sabían reclamar o pedir un trabajo, no todos sabían pedir una vivienda, no todos sabían pedir una atención médica, porque creían que no la necesitaban, y inconscientemente, este tipo de organizaciones como es nuestro centro, fuimos acercando a esos compañeros que necesitaban. Lamentablemente en algún momento llegamos tarde, como el caso de Daniel Francisco Sirto, no lo pudimos rescatar y se suicidó. Una puñalada por la espalda, por decirlo suavemente. La historia cuenta que a partir del 2 de mayo se acabaron las negociaciones diplomáticas a causa del hundimiento del Consejo General Belgrano. Y si alguno se anima a decir que fue un hecho de guerra o fue un acto de guerra, estaría un poquito equivocado. Primero, por la cuestión de que nosotros, si nos hubiesen hundido el día anterior, tal vez hubiesen tenido un poquito más de respaldo en no haber cometido un crimen. Pero se les ocurrió torpedearnos cuando volvíamos, ya estábamos de vuelta para el continente. O sea que no, como dijo la Marga de Thatcher, ella dijo que representábamos un peligro latente para la flota inglesa. Bueno, volviendo al continente no creo que le hubiésemos hecho mucho daño a la flota inglesa porque estábamos de espalda de ellos en ese momento. Entonces, como fue lo que sucedió, nos torpedearon a las 4 de la tarde de aquel 2 de mayo, que por esas casualidades de este año cae el mismo día, o sea, día calendario de semana, fue un domingo 2 de mayo, este año calendario cayó exactamente igual que el 82. Si ustedes se acuerdan, el 2 de abril fue viernes, que fue el Viernes Santo. Las Malvinas se recuperaron un viernes, el 2 de abril también, fecha calendario exactamente igual que hoy. Y cuando nos torpedean, nosotros estábamos preparados para salir bueno, en mi caso yo era artillero, yo estaba preparado para saltar de la cama o de donde estuviera, yo en ese momento estaba durmiendo, o en el lugar que estuviera ahí a tomar puesto de combate si había alerta roja o ¿cómo se llama? Combate real. Entonces, cuando escuchamos las explosiones, la primera explosión lo frenó al barco, lo frenó de golpe porque el primer torpedo nos deja sin energía porque pegan las máquinas. O sea, automáticamente era como que frenamos a cero, veníamos a 100 km por hora, frenamos a cero. Esa es la primera sensación que yo más recuerdo,
como que nos pegaron, como que chocamos contra una pared y veníamos a alta velocidad y chocamos contra una pared. Y el segundo torpedo es el que rompe toda la proa, que se ve en las fotos del hundimiento, que se ve que la parte de la proa está inclinada, cuando eso ya estaba abajo eso se fue abajo del agua. La quebró a los 15 metros, estaba quebrada. Y yo dormía a 10 metros más para atrás de ese lugar donde explotó el segundo torpedo. Si vos me preguntás por qué estoy vivo hoy, ¿a quién le voy a... ¿Qué te quiere que te diga? Debe ser porque no me tocaba, o porque Dios dijo, ustedes los que nos salvamos, que fuimos las 3/4 partes del buque, de los marinos, ¿por qué no era nuestro día morirnos? Bueno, hoy tampoco, no estoy acá todavía. Como no se sabe, tampoco no te puedo explicar por qué me salvé. Lo único que sí sé es que cuando llegó el momento tuvimos que abandonar el buque, nos subimos arriba de las balsas, 36 horas, 48 horas, las que más tardaron en encontrarse. Una tormenta infernal a la noche, a la madrugada, hasta cerca de las 8 o 9 de la mañana del otro día, que calmó la tormenta. O sea que tuvimos Hay un compañero que en paz descanse, que él contaba, él tenía una forma especial de graficar, y para que ustedes se den cuenta, porque yo les puedo contar que nos agarraban olas por arriba, por abajo, nos sacudía el viento, nos atormentaba el frío, bueno, yo les puedo contar todo eso, pero lo más gráfico que les puedo decir es agarrar dentro de un lavarropa, de esos lavarropas de tambor, ¿se acuerdan los lavarropas de tambor que giraban un ratito para cada lado así? Con un poco de agua y tirar un corcho adentro. Pues nosotros éramos el corcho. Y en un momento prendieron el lavarropa y arrancamos y empezaron para un lado y para el otro. Esa es la forma más gráfica que tenemos nosotros, lo que estuvimos en el crucero, de explicar cómo nos trató la tormenta esa noche. Más gráfico que eso no creo que haya. Y bueno, y después tuvimos la suerte de que nos rescataran al otro día, un día y medio después, un día y medio, 2 días. Algunas balsas fueron encontradas, me acuerdo del Bahía Paraíso, que fue uno de los buques que también los trajeron a ellos. El buque hospital Bahía Paraíso fue el último en rescatar la última balsa, a las 48 horas la rescató. O sea, a las 4 de la tarde del 4 de mayo. ¿Ustedes tenían algo para avisar que estaban vivos o no? Mirá, nosotros veníamos con 2 escoltas, el Buchari y el Piedrabuena. Cuando nosotros estábamos arriba de la cubierta, vimos que el Buchari y el Piedrabuena se veían cada vez más chiquitos en la bruma. Porque como contaba él de Malvinas, que ahí había niebla, bueno, en el mar hay bruma. Es una especie de niebla. Y lo perdimos la bruma, se fueron. ¿Helicóptero? ¿Cómo? ¿Helicóptero? No, 2 barcos, 2 destructores, el Buchari y el Piedrabuena, que venían de escoltas nuestros. Cuando nosotros nos torpedeamos, ellos se fueron. En realidad la historia cuenta, yo no sé si es así, pero dice que el Neptune, uno de los aviones, fue el que descubrió la mancha, ¿no? Claro, bueno. Al otro día la Armada Argentina larga el Neptune, el avión Neptune con matrícula NP-111, a hacer una recorrida empezando en la última posición que vieron de nosotros, donde nos hundieron. Y a partir de ese punto cardinal empezaron a hacer una búsqueda en círculo. Iban agrandando el círculo hasta que llegaron a un momento que ya se estaban quedando sin combustible y se tenían que pegar la vuelta, porque ya no tenían posibilidad de llegar al continente sin caerse por no tener combustible.
Y ahí es cuando ven la primera mancha de aceite, de petróleo, y hacen otra vuelta más, agrandan el círculo y ahí ven el primer grupo de balsa. Se hablaban entre ellos con los escoceses y le dice, yo necesito saber algo. Dice, ¿cuántas personas de ustedes cayeron? Le pregunta el comandante nuestro. Y entonces, ¿cuántas bajas se fueron producidas por los argentinos? Y entonces le dijo, nosotros atacábamos en 3 líneas, porque ellos es lo que hacían, atacaban, o sea, la primera línea atacaba, pues si no podía retrocedía y atacaba la otra, y la última era la parte de sanidad. O sea, ellos ya venían con la parte de enfermería. Y bueno, hay una cosa más también que les voy a contar, que me enteré hace poco, lo vi también documentado a eso. Pero bueno, la cuestión que este hombre le dice, bueno, dice, a mí esa vez me pasaron a la 3ª línea, no sé por qué motivo lo pasaron a la 3ª línea. Y dice, bueno, dice, pero no me dijo cuántos cayeron. No, dice, cayó la 1ª línea, la 2ª, y bueno, dice, pero ¿y cuántos murieron? 1, le dice. Pero claro, habían muerto las 2 líneas, o sea, cada vez que atacaban no atacaban menos de 300 soldados, 250, 300 en total, ¿no? Más allá de que los últimos eran la línea de sanidad, que eran los que levantaban los heridos, porque ellos los rescataban a los heridos para que no queden y nosotros veamos qué es lo que había pasado adelante. Sacaban los heridos, entonces todo el combate que hubo y al otro día no había nada. Pero claro, ellos los rescataban. Más allá que estuviera vivo o no, lo rescataban igual, lo llevaban igual. Y bueno, dentro de todo ese grupo que va atacando, hay una persona, que en este caso fue una mujer, que es la que va dibujando atrás la batalla. Y eso no lo sabía, yo no lo sabía, lo leí y dije, no puede ser, empecé a averiguar, y aparentemente sí, es la que va haciendo todo el dibujo de cómo es la batalla atrás. En vez de fotografía, lo dibuja. Dice que siempre fue así, lo hicieron así, siempre ellos. O sea, estarían tan acostumbrados a combatir que hasta tenían tiempo de dibujar, entonces. Pero increíble, o sea, hay muchas cosas que por ahí no tienen sentido, pero son. Y bueno, pasa. Cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, tuvo que firmar un documento que decía que atentábamos con nuestra familia si hablábamos con respecto a Malvinas. Era una declaración jurada la que hicimos. Sí, bueno. Yo lo vi como jurada que no podíamos tocar el tema en público, no podíamos hablar. Esto no podíamos hacer esto. 40 años atrás no lo podíamos. Entonces, por una lógica, el silencio nuestro fue bastante, o sea, era algo lógico, ¿no? Más allá de que nosotros después, bueno, pudimos empezar a hablar y todo eso. Pero recuerdo que cuando nosotros empezamos a armar, se empezó a armar el centro y empezamos a viajar y empezamos a unirnos, también nos empezaron a controlar. Dicho sea de paso, cuando se arma la sala, estoy hablando del 2007, fue negada la muestra en ese lugar por el jefe de ejército, en este caso, no recuerdo ahora el nombre, pero el jefe de ejército que estaba ahí en el batallón 121 de Concepción del Uruguay, Zappergil, ese lugar. Teníamos el camino detrás nuestro, todavía está eso hoy día. Bueno, hoy Zappergil es una base llena de antenas, sí, la parte de comunicaciones de ellos. Y bueno, subimos al camino. Y desde ese lugar hasta el pueblo, por la calle esa, fuimos desfilando. Y me acuerdo que cuando fuimos, hay una parte que ya se conecta con la parte central de cuando entras a Puerto Argentino, de ver los ingleses que iban por una vereda y nosotros nos corrieron para la otra. O sea, íbamos de un lado ocupando media calle y vereda, y de otro lado iban los ingleses, los que habían combatido hacía un ratito con nosotros, porque no lo dejábamos avanzar, le tiramos con lo que teníamos.
Las armas nos sirvieron más porque obviamente tanto que se tiró que, según el comandante nuestro, nos decía que había munición más o menos para una semana y la tiramos en horas, en pocas horas la tiramos, no dejamos nada. Y bueno, esas armas ellos sabían que no servían más. Esa noche dormimos en el galpón de Esquila. Me acuerdo que por primera vez, después de mucho tiempo, íbamos a dormir horizontal. Era medio duro el colchón y medio abierto porque son separadas las maderas, pero bueno. Así dormimos esa noche. Yo me quise descalzar y bueno, me calcé de vuelta porque tenía todas las medias metidas en la piel. Lo que estuvimos mojados tanto tiempo se metieron adentro de la piel, lo que son medias gruesas de nylon. Y a partir de ese día me empezaron a doler los pies, pero no me habían dolido nunca antes. Después que lo vi, se ve que es psicológico. Y bueno, así fuimos, como dice él, a los 2 o 3 días. No me acuerdo exactamente si fueron 2 o 3. Eso sí, no me acuerdo. Pero salimos para el aeropuerto caminando y nos fueron sacando las armas a mitad de camino. Llegamos allá y desarmamos parte de la pista de aterrizaje, volcamos todo el combustible. La pista de aterrizaje se había alargado con paneles de aluminio que se enchufaban entre sí. La desarmamos y volcamos el combustible que había en los tanques de 200 litros. Y muchas veces muestran la foto, por ahí en uno de los banners está la foto. Le hicimos todas las paredes con tacho de 200 litros y el techo era la pista de aterrizaje. Ahí dormimos 4 días. Se le ocurrió ir a sacar no sé qué de un avión, de un Pucará que estaba averiado ahí, torcido. No, mosquito. ¿El cuento de mosquito? No, el que sale con el... Le pegó a la palanca de eyección del asiento y salió el asiento eyectado para arriba, más allá de la explosión, nos tiramos todo el piso. Y este compañero que le engancha el brazo y lo levanta en el aire y viene rodando así en el aire, cayendo. Porque el avión, él subió la escalera para llegar al avión. El avión estaba caído, pero de este lado tuvo que subir a la escalera. La cuestión que voló por el aire, cayó desmayado, cayó. Y nosotros todos en el piso, porque claro, habían terminado todas las explosiones, otra vez la explosión. Pero no era eso. Y se le había ocurrido sacar algo para traerse del avión, no sé qué, un amuleto, no sé. Pero bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Tonterías que uno hace. Por ahí piensa. Argentina no se puede entregar como lo viene haciendo hasta ahora sin hacer un solo reclamo. No nos olvidemos de que Inglaterra hoy quedó fuera de la Comunidad Europea, o sea que en los foros internacionales donde se debe reclamar estas cuestiones, no sería la primera oportunidad de que entregan una de estas colonias como han tenido en otras partes del mundo y que le llegan al precio, porque esto es todo negocio para ellos. Tal es así, la última todo fue creo que en África, a una isla. Belice. ¿Cómo? Mauricio. ¿Cómo? Mauricio, ¿no? No, Belice, bueno, no importa. La entregaron a su población, la tiraron al mar prácticamente, se olvidaron. Como son ciudadanos de segunda, igual que los Kelper, para ellos no tienen ningún valor. Si le llegan al precio, devuelven la soberanía del territorio, ¿no? Hay una historia poco... No, los movimientos de ellos siempre van a ser belicosos y hostilidad. Ellos no se van a sentar a hablar de soberanía. Lo que tendríamos que hacer nosotros acá, primero, es dar de baja todos los acuerdos que se firmaron. El Pacto de Madrid, el de Forador y Duncan, el que firmó Ditela, el paraguas, famoso, todo eso, el que firmó, el primero que arrancó fue Caput.